Bueno, hola, buenas noches a todos. Vamos a ir dando comienzo entonces a nuestra actividad científica del mes de agosto, que como estábamos esperando unos minutitos, porque como ustedes saben, nos adelantamos una semana. Vamos a pedir si pueden silenciar para poder no interferir con las presentaciones. Bueno, esta noche la Sociedad de Mastología nos ha convocado un tema, como ustedes vieron, y los convocamos por mastología y la diversidad sexual, específicamente en personas trans, el manejo, todo lo que es el abordaje del equipo multidisciplinario y lo que convoca al manejo de esta población en especial. Con respecto a nuestro país, existe un censo nacional de personas trans que fue realizado en el año 2016 a cargo del Ministerio del Desarrollo Social y la Universidad de la República, donde en ese censo se reportan alrededor de 850 personas trans en Uruguay, dentro de las que el 90% eran mujeres trans y 10% varones trans. Este censo fue un censo único a nivel del mundo, donde Uruguay es el primer país que asume la decisión de política de poder recabar estos datos. Y bueno, es una población que a la mastología nos compete y nos compete mucho y probablemente estos datos son datos que ya de por sí el grupo y algunos expertos plantean que está subestimado y que viene creciendo y que crecerá aún más, por lo cual, bueno, se nos plantea este tema como para poder abordar. Hoy quiero agradecer al equipo, al doctor Márquez, al doctor Gabriel Tormiña, a la doctora Lucía Romero por acompañarnos, por su tiempo y bueno, por la dedicación para compartir su experiencia en estos minutos siguientes. Así que sin más, le doy la bienvenida y le agradezco nuevamente al doctor Daniel Márquez para que comparta su presentación. Buenas, ¿qué tal? Buenas noches a todos y a todas por allí. Un placer estar con ustedes. Voy a ser bastante rápido en algunos conceptos, pero la idea de esta introducción es justamente eso, compartir algunos conocimientos básicos. Les cuento de mi formación. Yo estoy formado en medicina familiar y comunitaria y en gestión de servicios de salud. Hace aproximadamente 11 años comenzamos con este proceso del abordaje a la diversidad sexual en aquellos centros de salud libre de homofobia, que algunos recordarán. Fue una experiencia compartida con el Fondo de Población de Naciones Unidas y Ovejas Negras y los servicios de primer nivel, en aquel momento Ovejas Negras, y después transitamos en varios hitos, que fue la primer guía para profesionales en el abordaje a la salud de la diversidad sexual, que se las dejo disponible para compartir, es de descarga gratuita. Ya estamos elaborando la segunda edición. Luego la apertura de la UDA Zamboa con especificidad en población de la diversidad sexual, y actualmente nos encontramos trabajando con Gabriel y un equipo multidisciplinario en el Centro Hospitalario Pereira Rosell, donde abordamos diversidad sexual de todas las edades, infancias, adolescencias y adultos. La primer diapo que tengo para compartirles es breve porque es una diapo en blanco, ¿sí? Que no dice nada, pero un poco lo que trae acá son unos segundos para reflexionar qué tan cercano o lejano nos es la diversidad sexual a cada uno de nosotros. ¿Por qué lo traigo? Porque en estos años de trabajo me he encontrado con profesionales en las diferentes áreas de los niveles de atención, en el primer nivel, en el segundo y en el tercero, que desconocen absolutamente lo que es la diversidad sexual y que muchas personas plantean que se han sentido discriminadas en esos ámbitos o que usan palabras correctas o incorrectas o correctas parcialmente. Y muchas veces lo que pasa es que el propio usuario termina explicándole al profesional qué significa ser trans. Podría contarles muchas anécdotas en estos 11 años, pero la voy a dejar por ahí porque creo que cada uno de nosotros conocemos algunos conceptos más o menos y por eso saludamos estas instancias como las que tenemos hoy de poder compartir con diferentes especialistas de diferentes ámbitos estos espacios, porque justamente también es
promover los derechos de las personas a espacios inclusivos de salud. En el primer nivel, en algo más cotidiano, pero a veces cuando referenciamos del primer nivel a especialistas focales, empieza un poco la confusión. Voy a pasar entonces a la segunda diapo. A ver si lo encontramos acá. Hasta acá. Ahí. Ahora sí. Bien, entonces vamos a la próxima. Simplemente, ¿qué es la diversidad? No voy a detenerme en eso. La diversidad están todos los seres humanos en diferentes formas, etnias, culturas y específicamente diversidad sexual, que es lo que vamos a hablar ahora. La sigla LGBTIQ+, habrán escuchado por ahí, simplemente recordarla. L de lesbiana, que es la mujer que siente atracción sexoafectiva por otra mujer, o género femenino por género femenino. Gay es un varón que se le ha atraído sexoafectivamente por otro varón. Y aquí les traje esto, que es una definición antigua. Les cuento rápidamente. Hace muchos años, cuando yo iba al liceo, recordaba esa definición que decían, ustedes lo recordarán también, los que somos de la misma generación, que ser gay era un varón que se acostaba con otro varón, ser lesbiana era una mujer que se acostaba con otra mujer, y ser heterosexual era un varón o una mujer que se acostaba con el sexo opuesto. Entendíamos en aquel momento acostar como relaciones sexuales. Y bueno, después tenemos muchos ejemplos que no implican solamente el mantener relaciones sexuales. Y acá simplemente quiero separar la orientación sexual de las prácticas sexuales. A veces entendemos, y es algo que nos pasa comúnmente en la clínica, en los consultorios, que entendemos o asimilamos que prácticas sexuales es similar a orientación sexual. Para ponerles un ejemplo que le puede pasar en la cotidianidad, una mujer trabajadora sexual que tiene prácticas sexuales con varones puede ser perfectamente lesbiana, ¿sí? Es una mujer que tiene prácticas sexuales en su trabajo y en su casa está afectivamente involucrada con una mujer. Otro ámbito cotidiano que quiero contarles es la cárcel. Es un ámbito muy habitual donde los varones tienen sexo con varones y su orientación sexual puede ser heterosexual, o cárcel de mujeres, mujeres que tienen relaciones sexuales con mujeres y su orientación puede ser heterosexual. Para ir rápidamente en esto, las características de los derechos humanos, que es donde se enmarca la política de diversidad sexual, son innatos, que se nace con esos derechos, son universales para todas las personas y son irreversibles y progresivos. No quiere decir que hoy tenga un derecho a la atención a la salud y mañana no lo tenga más. Pero Uruguay tiene una trayectoria muy rica en eso. Uruguay es atractivo a nivel internacional. De hecho, en los servicios que trabajamos con Gabriel, me olvidé de comentarles que trabajamos en un servicio también especializado que está en el CASMU, que se llama Integra Más. En ese servicio muchas veces recibimos a personas del exterior. ¿Por qué? Porque Uruguay tiene un marco legislativo donde es apropiado el abordaje a la diversidad sexual. Recordemos que hay 20 países en el mundo que tienen penado por pena de muerte o cárcel las orientaciones sexuales no heteronormativas, ¿sí? Ni que hablar la identidad de género. Y acá me voy a detener simplemente para hablar de un concepto, que también nos confundimos mucho, ¿sí? Y acá yo de la parte que me toca en esta charla, si quedan claros estos 4 conceptos, me voy más que feliz, ¿sí? El sexo puede ser de 3 formas. Las personas podemos nacer de 3 formas. Habitualmente decimos que los mamíferos nacemos somos machos y hembras, ¿sí? Pero nos olvidamos siempre de la intersexualidad, ¿sí? Las personas pueden nacer con el sexo masculino, femenino o intersexuales, ¿sí? Es un 1 o un 2% de la población mundial. Y últimamente se está desarrollando mucho, se ha intentado mucho de no intervenir en esos cuerpos hasta que no esté la autonomía progresiva determinada para poder intervenir. Uruguay tiene antecedentes de intervenir en cuerpos muy pequeños, en infancias, y que luego cuando tienen autonomía progresiva ven sus genitales, por ejemplo, intervenidos. Recordemos que la intersexualidad, mal llamado hermafroditismo, son personas que nacen con características del sexo biológico masculino y femenino al mismo tiempo. Eso, ok, vamos entonces a hablar de lo que es la identidad de género. Las personas nos podemos identificar como varones, como mujeres, como ambos o como ninguno. Como ambos, últimamente
haber escuchado hablar, el no binarismo, las personas no binarias. Y es algo muy frecuente en los adolescentes. Yo trabajo mucho con adolescentes y las personas van y te dicen, ¿sabes qué? Me identifico como no binario. ¿Sí? A veces también se le dice género fluido, que fluyen de un género al otro. Pero para no complicarla, hablemos de la identidad de género. Entonces, volviendo al concepto anterior, una persona puede haber nacido con el sexo biológico masculino e identificarse como mujer. Y ahí estamos hablando de una mujer trans. Ahí ya hay pila de confusión entre los profesionales de los equipos de salud, ¿sí? Viene alguien y no saben si es mujer trans o varón trans. Yo siempre le digo a los estudiantes que lo que veo es lo que es. Y es opuesto a los genitales, ¿sí? Por eso trans, ¿sí? Entonces, una forma de acordarnos siempre, si viene una mujer trans a la consulta, se expresa como mujer, es una mujer trans, tiene genitales masculinos, ¿sí? Al revés, alguien que nació con el sexo biológico femenino se identifica como varón. A veces vemos personas con barba, inclusive, o con todo esto lo vinculado a la expresión masculina por la testosterona, la hormonización. Vemos un varón, tiene genitales femeninos, es un varón trans, ¿sí? Pero siempre es importante preguntarle a la persona cómo se identifica, porque más allá de cómo lo vemos, la persona puede estar en etapas muy iniciales de su transición y todavía no mostrar cambios aparentes. ¿Sí? La expresión de género, y después de pasar al próximo concepto, es como la persona se expresa al mundo, y eso está bastante lleno de mandatos sociales. La testosterona, ¿sí? Es una hormona que hace cambios muy rápidos en la expresión de género de las personas, y tiene algunas cosas que vamos a ver ahora después para tener en cuenta. Y usamos dos fármacos principalmente cuando hacemos hormonización para las mujeres trans. Recordemos, mujer trans nace con el sexo biológico masculino, se identifica como mujer, y lo que utilizamos es ciproterona, generalmente a dosis de 50 miligramos o menos, y valerato de estradiol, y empezamos con 1 miligramo y vamos aumentando. Eso siempre, siempre tiene que estar contrarrestado por la clínica y la paraclínica, ¿sí? Bien, y simplemente para nombrarles orientaciones sexuales, que hay más de las que hablamos, pero adolescentes muchas veces van a decirles que son pansexuales, por ejemplo, y la pansexualidad es algo que viene cada vez creciendo más, que son personas que se sienten atraídas sexoafectivamente por cualquier género. Personas trans, personas cis, gays, lesbianas, y después un concepto nuevo, si paso a la próxima, son las personas demisexuales. Demisexuales son las personas que sí o sí tienen que tener una atracción afectiva previa antes de tener relaciones sexuales. Y los van a ver mucho en adolescentes o adultos jóvenes. No voy a marear más con esta presentación, pero es una diapo que utilizamos siempre. Si tenemos que marcar los conceptos que hablamos, el sexo biológico lo marcamos en la entrepierna, que es como nacemos, la identidad de género, que es como nos identificamos, muchas veces a edades muy precoces, en la niñez, la marcamos en el cerebro, y acá para ponernos un poco románticos, la orientación sexual la marcamos en el corazón, porque decimos que tiene que ver mucho con la afectividad, no tanto con lo sexual puramente o lo genital, ¿sí? Breve, hace poquito en Facultad de Medicina, sexto año, puse este mismo dibujo y le pedí a algunos estudiantes que marcaran, y me marcaron los tres conceptos en la entrepierna: el sexo biológico en la entrepierna, la identidad de género en la entrepierna y la orientación sexual en la entrepierna. Lo traigo simplemente como anécdota para ver cómo nos falta mucha formación y está mucho centrado en lo genitalocéntrico. Próxima. Es lo mismo, simplemente mostrando un continuo. Voy a la próxima, que es lo que nos interesa. Estamos terminando. Problemas de salud frecuentes en la población de mujeres trans. Recuerden, mujer trans, sexo biológico masculino, se identifica como mujer. ¿Cuáles son los problemas de salud más frecuentes? Depresión, ansiedad, intentos de autoeliminación, suicidio, infecciones de piel. ¿Por qué? Afeitarse y maquillarse al mismo tiempo
es algo bastante evidente, tapa los poros, genera infecciones de piel que muchas veces tienen que tratarse con múltiples antibióticos. Ni qué decirles cuando la depilación es en la zona perianal o genital, da aún por la contaminación en la zona perianal infecciones de piel aún más grave. El trucado, no sé si algunos de ustedes saben lo que significa el trucado, las mujeres trans se trucan, que lo que implica es esconder los testículos traccionando hacia atrás para evitar el bulto cuando tienen ropas apretadas. Muchas de ellas, el 90% declara alguna vez haber sido trabajadora sexual y es algo muy frecuente en el trabajo. Trucarse trae dos riesgos severos, graves. Eh, Todos conocemos lo que es la criptorquidia, que es el no descenso de los testículos a las bolsas. Se genera como una criptorquidia forzada, o lo que llamamos a veces testículos en ascensor, que lo que hace es pega los testículos al centro de calor, y lo que ocurre ahí es mayor prevalencia de cáncer de testículo, porque las bolsas pierden la función de, cuando hace frío, pegarse al centro del cuerpo, cuando hace calor, alejarse. Y genera otro problema irreversible, que es la esterilidad, ¿sí? No hay posibilidades de espermatozoides viables. Lo otro es el consumo problemático de sustancias, ¿sí? Se le suma a los que conocemos: cocaína, marihuana, eh, tabaquismo, alcohol, vinculado al trabajo sexual, el sildenafil. ¿Por qué? Porque las mujeres trans, la mayoría declaran en varios estudios que lo que le piden los clientes es que sean insertivas, que sean activas. Entonces la mezcla de cocaína, alcohol y hormonización hace que sus erecciones no sean tan vigorosas como para generar una penetración, y tiene que tomar sildenafil. Imaginen lo que ocurre en esos cuerpos, y esto, y lo que voy a decir, explica la expectativa de vida de las mujeres trans de 35 años. La mayoría de las mujeres trans se muere a esa edad, es la expectativa medida en Uruguay y la región. Inyecciones de productos tóxicos, silicona industrial a nivel pectoral, a nivel glúteo, ¿sí? A nivel de cara, en privación de libertad es muy frecuente a nivel de cara, silicona industrial y aceite de avión, y últimamente se está usando cera de auto también. Simplemente es una práctica muy extendida en los años 90, se utiliza mucho en Brasil todavía. Nosotros tenemos pacientes que tienen silicona industrial puesta recientemente, y es algo por lo que luchamos frecuentemente. Disfonías, ¿sí? Por esto de querer agudizar la voz, infecciones de transmisión sexual, expulsión del sistema familiar, educativo o laboral, una expectativa de vida baja, que es las que hablamos, y hormonización clandestina. La hormonización tiene que ser dentro del sistema de salud. Es muy fácil acceder a hormonización de frontera, muy barata, o anticonceptivos a dosis muy altas, 7 anticonceptivas por día, para poder lograr algo de feminización, pero imaginen cómo aumenta el riesgo cardiovascular de estas personas. A propósito de lo que decía la compañera, me queda una diapo sola, decirles que sí, que efectivamente el censo trans está muy subestimado, mucho, ¿sí? Cuando salió los resultados del censo trans, nosotros en nuestro servicio de salud en ACE teníamos el cuádruple de varones trans reportados en el censo en ese momento que recién había salido. Vamos con la última diapo. Varones trans, recuerden, personas que nacen con el sexo biológico femenino y se identifican como varones. ¿Qué les ocurre? Depresión, ansiedad, intentos de autoeliminación, lo que venimos hablando, igual que mujeres trans, igual que la colectividad de la diversidad sexual en general, el doble de depresión, ansiedad y intentos de autoeliminación, varones gays y mujeres lesbianas también. Acá se suma consumo problemático de sustancias vinculado al mandato social de ser varón, ¿sí? Tabaquismo, alcoholismo, etcétera. Expulsión del sistema familiar, educativo y laboral, la hormonización clandestina, testosterona de uso animal. Y acá quiero decirles algo que yo siempre soy de esta iglesia, de la iglesia de predicar que cada vez que veamos un varón trans con disfonía, tenemos que tener en cuenta esta asociación. La causa más frecuente de consulta de varones trans en las emergencias de los servicios de salud es la cervicalgia. ¿Por qué? Porque se conjugan diferentes factores. Menor expansibilidad del tórax por el uso de faja que comprime para ocultar las mamas. Acá tenemos que aconsejarle a usar una faja adecuada, que se llama binder, otro día hablamos de eso, pero es la faja que tienen que usar los varones trans, que no comprime en forma tan homogénea. Se conjuga
el cambio de la columna de aire por la contracción de los músculos respiratorios accesorios, el esternocleidomastoideo, el trapecio, etcétera, ¿sí? Por tener contraído la caja torácica, tener que forzar aún más la voz, ¿sí? Y eso en su conjunto, más el querer agravar la voz en forma voluntaria, genera una patología de la voz característica y frecuente y genera cervicalgia por esa contracción sostenida. A muchos de estos varones van a los servicios de emergencia, se le hace diclofenac a su casa, diclofenac a su casa y pasan años con la cervicalgia puesta sin que nadie aborde su problema de salud de origen. ¿Sí? Y no tengo ninguna próxima. De mi parte, un gusto. Después vamos a tener un lugarcito para intercambio. Vamos arriba, un abrazo. Le metí pata lo más que pude. Muchísimas gracias, Daniel. Bueno, interesantísima la presentación, pero como decís, entonces dejamos las preguntas quizá para el final y le damos lugar a la doctora Lucía Romero. Buenas noches. A ver, ahí se ve la pantalla. Sí, perfecto. Perfecto. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Lucía Romero, soy residente de cirugía de la Clínica Quirúrgica 3 del Hospital Maciel. La idea de hoy es presentarles un caso clínico que tuvimos el año pasado en el servicio. Se trata de un paciente de 31 años, un transmasculino que había iniciado con hormonización con testosterona a 5 miligramos día, 45 días previos a la consulta que tuvo en Policlínica con nosotros. Como antecedentes ginecobstétricos, una menarca a los 11 años, no estaba usando ningún anticonceptivo, nunca había tenido gestas y desconocía sus antecedentes familiares. Había sido derivado en ese entonces de la Policlínica del San Bois por un hallazgo de una tumoración a nivel de la mama izquierda a la que le habían realizado ecografía en ese entonces. Del examen físico, a destacar, se palpaba a nivel del radio hora 4 de la mama izquierda una tumoración que era bien delimitada, de 2 centímetros aproximadamente, ovoidea, que no adhería a planos profundas y tenía una consistencia pétrea indolora. No presentaba ninguna alteración del complejo areola-pezón y a nivel de la mama derecha no se palpaba ninguna tumoración. No se identificaron adenopatías axilares y bueno, en ese entonces repetimos la ecografía a fin de solicitarle una biopsia core y donde se informó a nivel de la mama izquierda, en el sector medio del radio hora 4, un área hipoecoica de morfología irregular y márgenes indistintos en relación al área palpable, con vascularización central y periférica que medía 16 milímetros de diámetro mayor. No evidenciaba la ecografía de enopatías axilares y se catalogaba como un BIRATS 4B. La biopsia core lo que informó fue un carcinoma ductal infiltrante, un grado histológico final 2, con receptores de estrógeno positivos, receptores de progesterona negativos, un ER2 neu positivo y un KI67 del 70%. En ese entonces, si bien sabemos que para los pacientes jóvenes la ecografía es el estudio solicitado inicialmente ante un hallazgo patológico en la mama, sabemos también que los protocolos incluye la solicitud de la mamografía como estudio inicial, pero nosotros en ese entonces en el Maciel teníamos un poco de dificultad para acceder al estudio y nos demoraba mucho el tiempo para continuar la asistencia del paciente. Y asimismo se estaba calibrando la bobina del resonador del CUDIM que está ahí en el Hospital Maciel y por tanto todos los pacientes iban a resonancia. Fue por eso entonces que accedimos a la resonancia de mama que evidenciaba a nivel de la mama izquierda un realce nodular irregular con realce interno heterogéneo en el sector distal del radio de hora 4 de 17 por 11 por 18 con fase inicial de realce rápida y tardía en washout, no se identificaron adenopatías axilares ni hallazgos patológicos a nivel de la mama derecha. Acá en las imágenes se puede ver con mayor precisión la lesión previamente caracterizada. Y bueno, en ese entonces, en realidad, con el paciente estudiado y después de un poco discutir sobre la táctica quirúrgica, nos vimos enfrentados a
dos objetivos. El principal era el objetivo oncológico, que era cumplir con las premisas oncológicas. Hoy en día sabemos que el tratamiento para el cáncer de mama es, el gol estándar es la mastectomía conservadora más radioterapia, más el tratamiento sistémico según el tipo tumoral que sea el cáncer de mama. Pero en este paciente en realidad se escapaba un poco la parte estética, o sea, no podíamos comparar este tratamiento al de una mujer cis. Por eso es que ahí se desprendía nuestro segundo objetivo, que era cumplir con el deseo estético que nos manifestaba el paciente en el momento de la consulta. Desde el primer momento en la consulta en policlínica nos manifestó su deseo de lograr una masculinización del tórax, y para eso fue que nosotros tuvimos que decidir cuáles de las varias técnicas que hay para la masculinización del tórax era la indicada para nuestro paciente. Fue por eso que la elección, bueno, se basa en el volumen mamario, la apoptosis mamaria, el exceso de piel y la elasticidad cutánea, y con todos esa información es que se termina optando por realizar una mastectomía con injerto libre del complejo areola-pezón, más la biopsia del ganglio centinela, logrando así o sea, cumpliendo así con nuestro objetivo oncológico y además estético. Del acto anestésico quirúrgico, la idea no es aburrir con mucho detalle, pero sí jerarquizar los momentos más cúlmines de la cirugía. En realidad, inicialmente se hizo un diseño con lápiz dermográfico sobre dónde iban a estar emplazadas las incisiones. Al inicio de la cirugía se resecó el sector de areola-pezón que se iba a injertar al final de la cirugía, y a nivel de ambas mamas se hizo una incisión en los anges para poder hacer la mastectomía total bilateral. A nivel de la mama izquierda se hizo el abordaje de la axila, donde mediante una sonda gamma probe se identificaron ganglios centinela, que se extrajeron 4 ganglios, y se enviaron a estudios extemporáneos sin malignidad, que se confirmaron sin malignidad. Se hizo el cierre de los colgajos y la reconstrucción del surco submamario, transformándolo en un surco subpectoral, que también es una de las premisas para la masculinización del tórax. Se hizo el cierre del celular subcutáneo con Vicril, y el cierre de la piel con un surjet intradérmico de monocril. Posteriormente se hizo el diseño con lápiz también de la topografía del nuevo complejo areola-pezón, sabiendo que hay algunas particularidades para cuando se trata de un complejo areola-pezón femenino y masculino, sabiendo que en la mujer el complejo areola-pezón es de mayor tamaño que en el hombre. La topografía tiende a estar a nivel del surco submamario y a la altura de la línea medio clavicular. Y a diferencia en el hombre, que en el hombre tiene un área, un diámetro de 2 a 3 centímetros, el complejo areola-pezón, tiende a estar lateralizado, o sea, entre la línea medio clavicular y la línea axilar anterior, y se ubica a la altura más o menos del quinto espacio intercostal. Entonces, una vez topografiado el sitio a emplazar el nuevo complejo areola-pezón, se procedió a hacer la desepidermización y posterior injerto libre de areola-pezón, donde se utilizó un punto de anclaje para el pezón. Esto es el resultado postoperatorio inmediato. Esto es el paciente todavía en la sala de operaciones bajo anestesia general. Y bueno, y en cuanto a la evolución, al quinto día del postoperatorio se retiraron los drenajes que se habían dejado, que ya estaban sin gasto. Al sexto día del postoperatorio se otorga el alta hospitalaria. Se hace el primer control a la semana del alta en policlínica, donde el paciente venía presentando una buena evolución, cumpliendo con las curaciones. Y a los 20 días del posoperatorio fue que obtuvimos la histología definitiva, donde resultó en un carcinoma ductal infiltrante, un grado histológico final 3, que asociaba focos de carcinoma ductal in situ. El perfil hormonal en realidad también fue un AR2 positivo, con receptores de estrógeno positivos, y se hizo la búsqueda en realidad de los receptores de andrógeno, que resultaron positivos. En cuanto a los receptores de andrógenos, el 72% de los cánceres de mama presentan receptores de andrógeno positivos, y en realidad lo que encontramos en la literatura es que de forma general se asocian como un factor de buen pronóstico para el cáncer de mama. Pero no encontramos en la literatura en realidad evidencia suficiente de qué pasan los pacientes con un cáncer de mama con receptores de andrógenos positivos que están bajo tratamiento de hormonoterapia para masculinización. Esto fue un tema en realidad incluso que se discutió después con oncología, con el paciente y bueno, y un poco también nosotros,
para ver cómo iba a ser la conducta posterior para la terapia de masculinización. Los centinelas fueron negativos, y bueno, y a la semana, perdón, a los 30 días del posoperatorio, como complicación, tuvimos que el complejo areola pezón izquierdo, que era el de la mama, no, el de la mama que estaba enferma inicialmente, no se encontraba vital. El paciente cumplió después el tratamiento específico con adriamicina y ciclofosfamida, paclitaxel, trastuzumab y tamoxifeno. Y después de esa discusión de si iniciar o no el tratamiento de hormonización, sabiendo que la testosterona tiene un rol proliferativo y al mismo tiempo un rol antiproliferativo, es que se decide inicialmente reinstalar el tratamiento con andrógenos para la masculinización. Nosotros después perdimos contacto con el paciente, la realidad es que tuvo un cambio también del prestador de salud. El doctor Márquez sigue siendo igualmente uno de su médico de referencia y nos comentó previo a la presentación que después de un tiempo abandonó el tratamiento con andrógenos. Y bueno, y este es el resultado del posoperatorio al mes. Ahí se puede ver el complejo areola pezón izquierdo, que si bien o sea, se desvitalizó, no quedó con un mal resultado estético. Bueno, y un poco ese es el caso clínico. Muchas gracias, Lucía. No sé si para comentario al respecto. Se está acoplando, capaz que de ustedes. Gabriel, fíjate si el turco tiene el micrófono también abierto. Si los dos están con la computadora abierta, va a complicar. No. Ahí se Bien, escucha gracias. mejor. A Sí, ver, dale. Ahora ahí se escucha mejor. perfecto, Gabriel. Muchas gracias y adelante. Bueno, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, nosotros vamos a hablar entonces de la cirugía mamaria en la adecuación corporal transgénero, principalmente de la masculinización torácica. Esto es solamente un fragmento de la ley trans, la ley del 2019, y simplemente acá lo que quiero mostrar es que en el artículo 34, uno de los tantos artículos, habla de suministrar en forma obligatoria por parte de los prestadores de salud el acceso a garantizar los profesionales de referencia, la mastectomía plástica, lo dice así, y la mastoplastia de aumento, incluyendo la colocación y las prótesis. Porque a veces hay algunos pacientes que no manejan muy bien, o algunos médicos inclusive que no manejamos muy bien cuáles son los alcances de esta ley, y es obligatorio para los profesionales, para los prestadores de la salud, brindar estas cirugías sobre la mama de estos pacientes. ¿Por qué nos importa esta cirugía y ya este procedimiento? Y algo ya lo han dicho, y es porque 1.3% de la población mundial presenta disforia de género, que son aproximadamente unos 25 millones de personas. En el mundo, 25 millones de personas presentan disforia de género. También nosotros, y me imagino que todos también, están experimentando una demanda exponencial de este procedimiento, debido a la apertura social y a la ley trans lo mismo. Y la masculinización de tórax es el procedimiento quirúrgico más solicitado entre los hombres trans y los pacientes no binarios. Yo principalmente me baso mucho en la escala de Fisher para determinar qué tipo de procedimiento quirúrgico vamos a realizar, para elegir la técnica quirúrgica. Como sabemos, Fisher tenemos 4 grados, y nos basamos en la escala de Fisher para determinar el grado en el tamaño de las glándulas, en la elasticidad de la piel, en la posición del CAP.
Ahora vamos a ver algunos casos. ¿Cuándo decimos que estos pacientes están en oportunidad quirúrgica? Primero, cuando están siendo atendidos en un servicio que está bien dirigido, cuando el paciente es conocido. Nosotros nos basamos en los servicios, tanto en el CASMU como en salud pública, en una escala de abordaje que ahora yo voy a mostrar lo que es básicamente esto, donde tiene varias etapas, son todas consultas distintas donde vamos teniendo acceso a la anamnesis, a paraclínica, examen físico, consentimiento, el paciente vuelve, trae preguntas, etc. Después se comienza la hormonización, y nunca antes de un año de hormonización es que podemos planificar la cirugía mamaria. También necesitamos que el paciente esté estable emocionalmente, que tenga expectativas reales. Muchas veces tenemos en la charla con el paciente, tiene expectativas o concurre con fotos que son completamente inalcanzables. También que no tengas lesiones de piel. Como decía Márquez, estos pacientes tratan de ocultar sus mamas y muchas veces no con el uso del binder, sino con leucos, con fajas, que le lastiman la piel, y nosotros cuando vamos a hacer el examen vemos que tienen muchas lesiones de piel. Bueno, esos pacientes no están en oportunidad quirúrgica. Y otro es el índice masa corporal menor a 30. ¿Por qué menor a 30? Porque se ha visto que de 30 para arriba el porcentaje de complicaciones es bastante mayor. La evolución de las técnicas. Esto no es ni una reducción mamaria clásica, porque las incisiones que nosotros usamos para la reducción mamaria son incisiones clásicamente vinculadas con la reducción mamaria femenina, entonces son bastante estigmatizantes para estos pacientes tener una T invertida. Tampoco son un clásico procedimiento de ginecomastia, porque muchas veces el bolsillo cutáneo que perdura es mayor, y tampoco es una mastectomía oncológica. Entonces es una unión entre las tres técnicas. De paraclínica preoperatoria, fundamentalmente el par imagenológico, ecografía y mamografía, las rutinas y VIH, VDRL y hepatitis B es lo que nosotros solicitamos. De la planificación preoperatoria, un tema muy importante y muy discutido es si hay que suspender la hormonización. Clásicamente se dice que sí, que la hormonización la tenemos que suspender un mes antes. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de sangrado, de hematoma y fundamentalmente de trombosis venosa. Ahora eso está cambiando, y ya los últimos estudios, ahí lo dejo con la captura de una de las últimas revistas de cirugía plástica, muestran que los porcentajes de complicaciones no son mayores, sino que son bastante similares entre suspender y no suspender. Entonces que la tendencia ahora es a no suspender y mantener la hormonización. En cuanto a la elección de la técnica, acá tenemos básicamente los tres tipos de técnica. Para el paciente de la izquierda, una masculinización torácica con una incisión periareolar, simplemente, donde sacaríamos piel y glándula mamaria y podríamos tener acceso a disminuir el tamaño del CAP. Para el paciente del medio, sería un paciente, por ejemplo, con una pseudotosis, pero que el complejo areola-pezón está a nivel del surco o por encima, entonces podríamos llegar a hacer solamente una resección en losange por debajo a nivel del surco pectoral y conservar las areolas en esa posición. Y para el paciente de la derecha es el paciente más clásico, que es la famosa doble incisión, donde tenemos que hacer incisiones a nivel del surco, que ahora nos vamos a detener en eso, y el injerto libre de areola-pezón. Si lo pensamos en escala de Fisher, este último es fundamentalmente para los Fisher 3 y 4, que es una mama vacía, caída, con tosis y con el complejo areola-pezón debajo del surco submamario. Otros procedimientos que nosotros hacemos con esta cirugía son procedimientos asociados. Nosotros hacemos lipoaspiración, fundamentalmente de la cara lateral del tórax, para disminuir esa lipodistrofia que generalmente acompaña la mama en esa zona.
Y otra cosa que también podemos hacer es el lipoinjerto graso a nivel del músculo pectoral mayor, intrapectoral mayor. Como sabemos, el pedículo del pectoral mayor va por la cara de abajo del músculo contra la parrilla costal, entonces podemos hacer una infiltración con grasa dentro del músculo, en el sector superior, donde se muestra en la foto de la derecha, para aumentar el volumen del músculo y generar un aspecto más musculoso. En cuanto a la marcación preoperatoria, lo que nosotros marcamos es la línea media y 2 centímetros laterales para tratar de que las líneas las líneas horizontales, las incisiones horizontales, no confluyan en el mismo punto. Marcamos el borde del músculo pectoral mayor, que es la línea negra horizontal, el surco submamario, que está marcado en rojo. Para las areolas, yo habitualmente uso un areolótomo, que es un óvalo que lo mandé a hacer de una medida específica, que es 2.2 por 2.5 centímetros. Y después marcamos el área a lipoaspirar o a injertar. En cuanto a la técnica quirúrgica, empezamos con el paciente en decúbito dorsal con los miembros superiores abducidos. Lo primero que hacemos es marcamos las areolas con el areolótomo, las tomamos como injerto libre y las preservamos. Hacemos la primera incisión, que sería la línea negra, que eso es a nivel del borde del pectoral, y comenzamos a disecar la mama por la cápsula hacia cefálico, y luego desde cefálico venimos hacia abajo, desinsertando abajo el surco submamario, y acá vamos a ver una imagen, como al desinsertarlo, lo que tenemos que hacer es traccionar la mama hacia arriba. Ahora vamos a ver, ahí estamos viendo el músculo pectoral, el borde lateral del músculo, es ese es el borde inferior del músculo, y ahora traccionamos todo el tejido, la piel y la mama hacia arriba para cortar la piel a nivel del borde del pectoral. Ahí, ese es el nivel del borde del pectoral. De esa forma nos van a quedar las 2 incisiones a nivel del borde pectoral. Luego se compensa las orejas de perro laterales, se cierran, finalmente hacemos el injerto del cap y colocamos drenajes. Ahora vamos a ver imágenes de esto. Ahí tenemos la disección de la glándula en la foto de la izquierda, y en la foto de la derecha tenemos la tracción hacia cefálico. Ahí tenemos un cierre primario, ya injerto y el drenaje. Ahora vamos a hablar, ahí tenemos finalización, acá lo mismo. Bueno, en cuanto al injerto del CAP, el injerto del CAP se toma como un injerto de piel total. Después lo que tenemos que hacer es desgrasar la parte inferior, es decir, sacarle todo el tejido adiposo que tenga. Y la colocación del injerto, yo principalmente utilizo una medida que es desde el borde del pectoral, del borde de la confluencia entre el borde lateral y el borde inferior del pectoral, aproximadamente 2.5 centímetros hacia medial y 2.5 centímetros hacia cefálico. O sea que es prácticamente a nivel del borde, de la confluencia del borde lateral con el borde inferior del músculo pectoral. Utilizo el mismo areolótomo, y la colocación es a través de una desepidermización de la piel. Solamente hay que desepidermizar la piel, y ni siquiera hago electrocauterio sobre esa dermis para no disminuir esa vascularización. Finalmente, como dice abajo, la curación es con un apósito atado a la Brown con Biodres. Algo que es bastante controversial también es si vamos a hacer la redimensión del pezón en esa primera instancia o lo vamos a hacer después. Yo he hecho las dos cosas. Últimamente prefiero hacerla como un retoque más adelante que agregarle edema a ese complejo areola-pezón que ya está bastante traumatizado por ser un injerto. Acá tenemos una forma de hacer una redimensión, en este caso es primaria,
lo que hacemos es, como se ve ahí, sacamos un losange de ese pezón y de la areola y se cierra directo. Todas las piezas anatomopatológicas se envían a estudio, reparado en más. Algunas cosas de evolución. Eh, Nosotros la manejamos como una cirugía del día o con una internación de máximo 24 horas. Yo le hago un bloqueo pectoral, se lo hago yo, no el anestesista, el PEC 1 y el PEC 2, y con eso tienen una muy buena evolución y pasan bien, y la necesidad de analgésicos es bastante menor. A los 5 a 7 días hago la primera curación del complejo areola-pezón. Los puntos de sutura fundamentalmente de la areola, que es donde dejo solamente, los retiro a los 14 a los 21 días. Uso faja durante un mes. Los drenajes una semana con un gasto menor a 50 centímetros. Y sí uso láminas de silicona, no menos de 3 meses, láminas de silicona, para mejorar la calidad de la cicatriz. Eventualmente les podemos indicar drenaje linfático manual para disminuir el edema de la zona, eso mejora muchísimo la calidad del resultado, la irregularidad que puede llegar a quedar, y ayuda a eliminar posibles pequeños seromas. La corrección de las orejas de perro en la evolución, la redimensión del pezón, como dijimos, y corrección de cicatrices. Entonces, como venimos insinuando hasta ahora, es una cirugía que muy probablemente requiera retoques. Y como ven ahí, el 18 al 40% de estas cirugías requieren revisiones. ¿Por qué? Porque podemos tener que retocar la areola, las cicatrices, pequeños sectores de lipoaspiración. La areola sufre a veces porque tiene epidermolisis o necrosis. De estas complicaciones tenemos que aproximadamente el 10% son hematoma o seroma. Después, como les decía, necrosis, epidermolisis del CAP, contornos irregulares, fibrosis. La decoloración de las areolas, fundamentalmente pacientes con tez más oscura, es un clásico también. Y las cicatrices hipertróficas. Recomendaciones. Un mes para vuelta a sus actividades laborales. Un mes sin hacer deporte. Y recién un mes y medio para poder volver a hacer algún tipo de deporte que requiera ejercicio con los pectorales. Y finalmente nosotros todos estos pacientes tenemos varias variables, valga la redundancia, que son 19 que tomamos y anotamos en cada uno de los pacientes para después poder eh, realizar producción científica, intercruzar las variables. Y bueno, son todos esos que están ahí, son varias medidas, gramos de resección, técnica quirúrgica que utilizamos, si hacemos lipoaspiración, no, tiempo quirúrgico, tenemos complicaciones. Después los entrecruzamos y bueno, tenemos la casuística de los servicios. Bueno, estas son las dos fotos del personal del servicio, tanto en el CASMU a la izquierda como en Salud Pública a la derecha. Bueno, muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Capaz que acopla ahí un poquito. Creo que ha sido muy vasta la información que nos han brindado. Hemos aprendido muchísimo personalmente. Son temas que realmente estamos, como ustedes decían previamente, a veces un poco no tan vinculados en la práctica diaria. Nos parecía sumamente importante comenzar a tenerlo en cuenta, sobre todo en la práctica de la mastología. Si bien en las revisiones de la literatura, los reportes de lo que son el cáncer de mama en los pacientes trans en general, son bastante pobres todavía las series. Sin duda, cada vez más, seguramente a nivel individual y según las características sociodemográficas, también se comienzan a implantar algunas características especiales en lo que son los cribados en las distintas poblaciones. Bueno, creo que da para muchas preguntas. Dejo abierto para que ellas se formulen y poder hacer los comentarios. Y bueno, de antemano les agradezco nuevamente y los felicito por el trabajo que están haciendo. Capaz que podemos dejar de compartir pantalla así nos vemos todos.
¿Hay alguien que quiera hacer algún comentario, alguna pregunta? Bueno, si nadie quiere, empiezo yo. Agradecerles a los tres, felicitarlos por el trabajo que están llevando a cabo, felicitar a Lucía porque pudo ser parte de la asistencia de este paciente y seguro que eso le abrió un poco el panorama y el horizonte. Creo que escuchar principalmente lo que dijo el doctor Márquez tiene que ser al menos movilizador para todos nosotros. Concebir que en nuestro país mueran personas a los 35 años por su condición sexual es inaceptable, así que creo que es importantísimo por lo menos tener conocimientos básicos, saber a dónde recurrir, a dónde enviar estos pacientes, porque más allá de las discusiones filosóficas que podamos tener, las creencias de cada uno, lo que piensan sobre esto, para bien o para mal, creo que actualmente, o sea, es una realidad y como sistema de salud, como médicos, tenemos que ser una guía y un lugar de seguridad para este tipo de pacientes. Y bueno, creo que estamos en la obligación de ayornarnos sobre este tema y poco a poco hacerlo parte de nuestra actividad diaria, con menor o con mayor frecuencia. Así que les agradezco muchísimo por este rato y bueno, felicitarlos nuevamente por el trabajo que están haciendo. Quizás simplemente como para poder tener en cuenta cómo se pueden derivar los pacientes a la consulta con el equipo, que podamos contar, no sé si desde hace con alguna referencia, algún teléfono, algún mail, con el cual, bueno, podamos hacer las consultas pertinentes y tener en cuenta la experiencia del equipo multidisciplinario que ustedes tienen. Bien, genial. Les cuento. Les voy a pasar una ficha ahora de cómo agendarse en ACE. Cualquier usuario de ACE, el centro de referencia es el Pereira Rosell. Puede ser para una primera vez, para un abordaje prequirúrgico, para hormonización, para orientación de la familia. Hay un equipo bien multidisciplinario. Hay medicina sexual, ginecología, cirugía plástica, medicina familiar, psicología y trabajo social. Y para usuarios de Casmu pueden derivarse a Integramás, al servicio Integramás, y logramos con Casmu tener una primer consulta de orientación gratuita para cualquier usuario de cualquier prestador. Eso es algo que negociamos y finalmente lo logramos. Entonces, cualquier colega que nos envíe una notita, se agenda la persona y esa primera vez es gratuita y es una consulta de orientación. Sobre todo lo hicimos por todo lo que hablamos de la hormonización clandestina, el trucarse en forma inadecuada, fajas, lesiones, etcétera, como orientar y tenemos como una red bastante aceitada donde están los colegas en los diferentes prestadores de salud y lo mandamos con alguien por lo menos amigable. Y el afiche se los voy a pasar al grupo que tenemos, porque yo no sé pasarlo acá, ¿se puede? Me parece que Pablo, que tiene un poco más de... Si te Por lo el paso, chat lo puedes Pablo, poner, o como quieras. Si no, pásamelo y yo lo paso a la Zoom, pero si lo querés pasar ahora, de cómo se porque puede... lo tenés en Si la no, compu, lo mañana vas a pasar podemos en el chat. difundir en redes y a través de la Zoom, cualquier aquí, cosa. Yo lo paso, Turco, a si la querés. agenda, los teléfonos, lo mandé ahí a sesión Pasa. Zoom. Perfecto. Recuerden que es para todas las edades y para usuarios de ACE ni que hablar. Ahora estamos un poco desbordados de consultas, pero para la atención de todo el país. Yo quería aprovechar la oportunidad para que, sin extendernos Ahí lo pasé al demasiado, grupo que tenemos, capaz que se puede compartir acá. Yo no sé cómo se hace eso. ahora lo vemos. Decía que quería aprovechar la oportunidad sin extendernos demasiado, No se te Daniel, escucha, porque... Pablo. ¿No? ¿No se escucha ahí? ¿No se ¿Sí? escucha? ¿Se escucha bien? ¿Sí? ¿Sí? ¿Ustedes se escuchan ahí? Ahí ¿Sí? sí. Decía que quería aprovechar la oportunidad sin extendernos demasiado. Ya hemos compartido alguna experiencia similar en el curso de diversidad y también a través del caso clínico.
Evidentemente, la revisión de la literatura surge por haber vivido esta situación muy particular, ¿no? Nosotros cuando hicimos la publicación no había más de 23 casos similares a este. Cuando digo similares a este es un varón transgénero que en el proceso de se le hace diagnóstico, ¿no? También puede haber otras situaciones como las que mostró Gabriel, que al enviarse la pieza anatomopatológica uno tenga un hallazgo incidental. Entonces, quiero que nos hagas un breve resumen, sé que es complejo el término breve, pero algunos aspectos que uno encuentra en la literatura. Primero, lo controversial o no, pero que nos desasnes acerca de si en definitiva hormonizar a un varón trans para que logre ese, ese deseo de masculinización, ¿es o no factor de riesgo para cáncer de mama? Esto está debatido en la literatura. Si ustedes toman además alguna consideración en particular, hoy nosotros cuando evaluamos a una paciente tenemos que saber qué riesgo tiene esa esa mujer cis, qué riesgo tiene de tener cáncer de mama, si es un riesgo estándar o si por el contrario tiene antecedentes familiares que la ponen en un escalón más arriba. Si es así, si tienen consideraciones especiales en relación a la medicación. Eh, Gabriel también mencionó ahí en un slide, puso par radiológico, mamografía y ecografía. Entiendo que quizás sea una posición grupal, pero de la literatura se desprendía que no todo el mundo solicita una evaluación imagenológica antes de tomar una resolución quirúrgica. No todos los pacientes van a resolución quirúrgica. Eh, y bueno, me parece que la consideración final, que es la más compleja de analizar, es qué connotación tiene analizar receptor androgénico. En algunos textos decía hacerlo en forma obligatoria en esta última etapa para continuar con la asistencia de estos pacientes, ¿no? O sea, tener presente la variabilidad de que estos pacientes pueden tener un tumor, un cáncer de mama, receptor androgénico positivo, y qué eventual interacción puede haber con la medicación que se utiliza justamente para lograr el efecto de la masculinización, ¿no? Pablo, genial. Nosotros, algo muy rico que nos pasa en estos intercambios con diferentes saberes, con Pablo tuvimos un encuentro que nos invitaron a la Sociedad de Oncología y discutimos a algunos pacientes. Eso es muy rico. Quienes vemos a los pacientes seguidos, los médicos de familia, nos pasa que los vemos capaz antes del diagnóstico, durante el diagnóstico y después del diagnóstico, capaz que luego de curado o simultáneamente cuando lo está viendo algún otro profesional. Justamente el caso que comentaron está siendo acompañado por el equipo Integra Más y una de las cosas que más costó fue justamente esto que mencionaba Pablo. El paciente quiere masculinizarse y no tiene indicación. Es más, está contraindicada la masculinización con testosterona. Entonces ahí nos ayuda un montón, es algo que yo no hablé hoy, todo lo que tiene que ver con la masculinización no invasiva, no farmacológica. Por ejemplo, el tratamiento de la voz. Nosotros tenemos un fonoaudiólogo que es especializado en masculinización y feminización de la voz. Entonces, empezar a hacer cosas que a veces nosotros, sobre todo creo que a los médicos nos cuesta mucho, a mí particularmente, me ha costado mucho como de construirme en esto de lo no farmacológico y lo no quirúrgico. Y hay veces en lo que todo lo otro que podemos hacer es muchísimo más, sobre todo cuando está contraindicada la hormonización. Entonces, en este paciente, que a su vez ahora sumó una depresión, por todo esto de perder su oncóloga tratante, cambiarse de prestador de ACE al CASMU, bueno, todo lo que pasó, que ni que hablar, todo esto fue un evento traumático, empezamos a trabajar en otras cosas. Y en otros pacientes, por ejemplo, trabajamos en el cambio de nombre y sexo registral, fundamental. Para la identidad de la persona, que tener un documento que lo identifique y que no los ponga en situaciones de discriminación, hacer abordaje familiar, hacer cambio de la voz, utilizar faja específica, todo lo que tiene que ver con, nosotros llamamos afirmación de género, que a veces lo limitamos al último paso, que es el fármaco y la cirugía, puede ayudar mucho mientras se está tratando, por ejemplo, del cáncer. ¿Sí? Eh, a decir verdad, eh, nosotros debatimos mucho dos tipos de cáncer, el mamario y el prostático.
Y acá hay algo como muy simbólico, ¿no? Lo que significa para un varón la mama, un varón trans, lo mamario, y hay muchos estudios, no lo quiero aburrir ahora con la parte psicológica, pero lo mamario y todo lo vinculado al ser mujer, que muchas veces, lo decía Gabriel en su presentación, lo primero que quieren es la mastectomía, y bueno, y en la mujer trans, lo prostático. Y bueno, y ahí hay como mucha cosa para trabajar. Nosotros utilizamos en medicina familiar algo llamado lista de problemas, que lo priorizamos, siempre intentamos que la autonomía del paciente sea quien prime ahí. Y hasta ahora hemos tenido algunas situaciones complejas en las que los pacientes nos dicen, sabiendo que aumenta el riesgo, sabiendo que esto es peor para mí, sabiendo todo lo que ustedes me contaron, sigo eligiendo esto. Y bueno, y ahí empieza una negociación que creo que es la parte más difícil de la medicina, que es, bueno, en esta, respetar la autonomía, nos cuesta un montón indicar algo que sabemos que le está haciendo daño a la persona en un aspecto, capaz que en otro aspecto está favoreciendo muchas cosas. Eh, por ahí creo que es un debate más bioético que todos tenemos que tener como en cuenta. Simplemente, no sé si era tu pregunta, Pablo, una parte me la perdí de la pregunta, en lo que tiene que ver con que, sobre todo, hay sospechas que algún tipo de hormonización puede ser protectora más que riesgosa. Sí, lo es así, y hay bibliografía que lo avala en lo que tiene que ver con mujeres trans, por ejemplo, y cáncer de próstata. Por explicaciones evidentes, ¿no? Vinculado al cáncer prostático. Pero en lo mamario, con receptores positivos, bueno, es lo que estamos viviendo con este paciente. Que a su vez, aprovecho que ustedes lo operaron, creo que Lucía también, ¿no? Lucía, ¿estuviste en la cirugía? Ahí va, y Pablo. Sí. Hace 3 semanas, 4 semanas le hice el examen físico y me impactó todo lo que tenía vinculado a la masculinidad en su cuerpo, con los tatuajes, etcétera, muy simbólico del ser varón, y, o sea, como está muy presente esa masculinización. Entonces, ahora negociamos esto. No se va a armonizar y vamos a trabajar escalonadamente lo que le venías contando en el cambio de la voz y en todos los demás aspectos. Aprovecho una cosita, no quiero aburrirlos, pero los países que tienen peores resultados en el mundo y estos que vemos que dicen personas que se arrepienten y esta cosa que a veces se hace muy viral, está demostrado que son pacientes que van directo a la cirugía, que no son pacientes que vienen acompañados por un equipo que viene como justamente acompañando la afirmación de género con intervenciones escalonadas. En los países donde está demostrado las intervenciones escalonadas, esto del mal llamado arrepentimiento es cero. Perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta o comentario. Si no, bien ella, si quiere cerrar. Está silenciada bien. Sí, gracias, Eli. Bueno, creo que sí, que por la hora podemos ir cerrando, no por las ganas que podemos tener de discutir varios de estos puntos que quedan sobre la mesa. Seguramente con respecto a todo a lo que planteaste, Pablo, de lo que pueden ser las conductas terapéuticas vinculadas a este tipo de población y bueno, a cada característica de estos pacientes, pero que bueno, que seguramente nos enfrentemos en el día a día y en la actividad que nos convoca. Así que bueno, esto es una primera instancia como para acercarnos y conocer cuáles son los equipos que tenemos de referencia y cómo nos podemos vincular. Así que una vez más, les agradezco muchísimo. Y bueno, y a todos por estar presentes en una actividad más de la sociedad, invitándolos entonces para la siguiente, que sí va a ser el último lunes del mes de septiembre. Muchas gracias a los tres doctores y a todos en general por estar presentes. Muchas gracias, un placer. Gracias. Gracias.